Cada tarde en la población de Upata, en el estado Bolívar, se reúne un grupo de niños y niñas a jugar ajedrez, un juego que muchos consideran un arte, una ciencia o un deporte mental. Es un juego muy divertido. El ajedrez es un juego de concentración. El ajedrez es un juego de inteligencia. Como decir un deporte de la mente. Ajedrez, gimnasia mental. El ajedrez es un juego que requiere de mucha lógica y concentración. Aunque el desarrollo del juego puede llegar a ser complejo, es muy divertido descubrir cómo con práctica las estrategias de ataque cada vez nos dan mejores resultados. Entonces, el juego se define a favor de quien tenga una mejor comprensión de cómo mover sus piezas sobre el tablero. El ajedrez es un campo de batalla donde hay dos ejércitos, uno blanco y uno negro. Es un juego de estrategia. No se trata solamente de mover una pieza, sino de poner en amenaza al flanco contrario y así dominar un reino. El ajedrez no es un juego de azar. Lo que se necesita para jugar es tener técnicas, habilidades, estrategias, pensamientos. Más nada. El ajedrez es un juego de mesa para dos personas que no tiene límites de edad, no requiere de condiciones físicas especiales, ni equipos sofisticados, ni indumentaria alguna para su práctica. Puede ser jugado de manera competitiva o simplemente por diversión, lo que lo convierte en uno de los juegos más populares de todo el mundo. El origen. El ajedrez tiene más de 1000 años de historia. Muchas son las leyendas que se han tejido en torno al origen del ajedrez, y distintos son los países a los que se atribuye su procedencia. Pero la historia más popular se remonta a 500 años antes de la era cristiana. Se cree que fue descubierto en la India bajo el nombre de Chaturanga, o juego del ejército, y que su creador lo ideó para entretener a un rey. Eso se trataba de un rey que había muerto el hijo en una batalla. A pesar de que su reino ganó, perdió a su único hijo y él se sintió deprimido mucho tiempo. Y estaba agobiado en la tristeza. Entonces un campesino quiso que el rey se reponiera, entonces él inventó el ajedrez. Y le explicó que para ganar un reino se necesita un sacrificio. Entonces él comprendió que la muerte de su hijo era necesaria para garantizar la paz a su país. Desde ese momento el rey valoró la muerte de su hijo y desde allí el ajedrez tiene la virtud de hacer al hombre feliz. El rey quedó tan feliz con el invento que decidió recompensar al joven que había creado el ajedrez, quien pidió un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, y así los granos se iban duplicando hasta cubrir las 64 de que consta el tablero. El rey, muy tranquilo, pidió a los matemáticos del reino que calcularan el número de granos de trigo que debían pagarse al muchacho. Entonces el rey buscó a un matemático para que sacara la cuenta y le dijo que era imposible pagarle eso. No alcanzaba todo el trigo del mundo para pagar el juego de ajedrez. Hasta el siglo XVIII, el ajedrez era un juego predilecto especialmente de la nobleza y la aristocracia.
poco a poco comenzó a popularizarse en todo el mundo. Las normas y su reglamento han variado a través del tiempo, pero sigue siendo un juego de lógica, estrategia y concentración. Por las cualidades del ejercicio mental que el juego desarrolla, muchas escuelas alrededor del mundo ofrecen a los niños cursos de ajedrez. En Venezuela, se establece el estudio y la práctica del ajedrez en todos los planteles educativos, oficiales y privados, como una nueva herramienta de aprendizaje, incluyendo los centros de educación inicial. El proyecto empieza por una resolución 33 emanada del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El 25 de abril del 2005-2006 ya el ministro de Educación expone el ajedrez debe ser como una estrategia, una asignatura más en las escuelas tanto nacionales como privadas. Cuando pasé para sexto grado fue que me encontré al profe, el profe de ajedrez. Y ahí fui aprendiendo más y llegué hasta aquí. Aprendí a jugar ajedrez cuando llegué a la escuela Doctor Raúl Leone, que es aquí donde nosotros estamos reunidos, que la profesora Gladiera me enseñó al movimiento de las piezas, cuántas cuadrículas o escaques tenía el tablero, cómo se llamaban las fichas del juego ajedrez y todo eso. Se inició como obligación dentro de la institución y fue un compromiso de mi persona incluir el ajedrez en todas las modalidades, de primer grado a sexto grado. A mí me enseñaron a jugar ajedrez en la escuela con el profesor Edgar. Somos las torres y nos movemos en forma horizontal y vertical cuantos pasos queramos. Y estamos ubicados en la esquina del tablero. Para el momento en que enseñamos en la escuela, no teníamos ajedrez a la mano para dar las instrucciones. Así que nos resultaba una alternativa poner el tablero de ajedrez, pintarlo y dar las instrucciones. Cada bando tiene 16 soldados para librar la batalla. La esencia en el ajedrez es ocupar el territorio enemigo y conquistar al rey. El que captura al rey gana, aunque tenga todo el ejército en pie. Gracias a la curiosidad y los deseos de aprender, un niño puede memorizar inicialmente el movimiento de las piezas y posteriormente podrá comprender las tácticas o estrategias del juego. En un juego de ajedrez se representan dos reinos que luchan entre sí para capturar al rey contrario. Todas las piezas de cada uno de los bandos son amigos y se apoyan entre sí, a veces para defender al rey y a veces para tratar de atacar al rey del otro. El objetivo del juego es atrapar el rey del otro ejército, acorralando el rey que ya no tenga escapatoria. Para alcanzar esta misión hay que librar una dura batalla que es la partida. Esto solo se logra con paciencia, astucia, dominio de la técnica y por supuesto conociendo los elementos y las reglas del juego. Muy bien. Para jugar ajedrez se necesitan las 32 piezas completas, 16 blancas y 16 negras, el tablero y 2 jugadores. El tablero está formado por 64 casillas. El ajedrez tiene 8 cuadritos negros y 8 cuadritos blancos. Son 32 piezas, 16 blancas y 16 negras. De un lado está el flanco negro y el otro lado está el flanco blanco. Cada ejército tiene 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. Antes de empezar a colocar las piezas sobre el tablero, debemos asegurarnos de que un cuadro blanco esté ubicado a mano derecha. La posición inicial de las piezas sobre el tablero es muy fácil de memorizar si pensamos que al inicio de la partida nuestro ejército está aún dentro del castillo. Las torres siempre van a estar en las esquinas. Los caballos amarrados a las torres, el alfil después de cada caballo yendo de los extremos al centro. Tienes dama negra en la casilla negra y al lado de la dama el rey. De igual, para el ejército blanco tienes la dama blanca en la casilla blanca y al lado de la dama el rey.
y los peones, que son los soldados, van al frente para cuidar a todos en el castillo. Cada una de estas piezas tiene una manera particular de moverse sobre el tablero y de realizar las capturas de las piezas contrarias. La torre, el alfil y la dama son deportistas y por eso corren mucho hasta donde quieran para ayudar a sus amigos o para atrapar al rey contrario. La torre se mueve en forma de horizontal y vertical. El alfil diagonal. La reina tiene su libertad, puede moverse como ella quiera, pero sí está libre. El caballo puede saltar y se mueve un paso como torre y un paso como alfil. El caballo es la única pieza que puede pasar por encima de los peones. Se mueve en forma de L, hacia atrás, hacia adelante, contando 3 pasos nada más. 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3. El peón, como es chiquito, camina solo un paso, siempre derecho porque es un soldado. Cuando empieza puede moverse 2 pasos porque está descansado. El rey, por ser gordo, solo da un paso. El rey da es un solo paso a donde quiera. Cada una de las piezas tiene un valor que está relacionado con su capacidad de ataque y movimiento. El valor del peón es 1. El valor de la torre son 5 puntos. El valor del caballo son 3 puntos. El valor del alfil son 3 puntos. El valor de la reina son 9 puntos. Y el valor del rey es todo el tablero, porque cuando matan al rey, se acabó el juego. Mi pieza favorita es el rey, porque el rey tiene las bichitas curvadas así y la crucecita viva. La pieza más importante para mí es la dama, porque sin una dama se te hace difícil ganar un juego. La dama es la única que se puede mover en cualquier dirección, menos en forma de L como el caballo, y puede dar cuantos pasos ella quiera. Para mí, la pieza más importante del ajedrez es el rey, porque si te comen el rey, pierdes el juego. La pieza más importante sobre el tablero de ajedrez es el peón. Y sobre todo porque en la parte final del ajedrez lo que define la victoria es un peón. El que tenga más peón tiene mayores posibilidades de ganar. Y ya no existe la dama sobre el tablero, ya no existen las torres o ya no existen los caballos. Existe el rey y existen sus peones, sus soldaditos, los que los cuidaron siempre. Las piezas más importantes son todas porque todas juntan un grupo y todas hacen su trabajo como debe ser. Las reglas. Si ya conocemos la correcta colocación de las piezas sobre el tablero y los movimientos que puede realizar cada una de ellas, las reglas del juego son muy simples. Primero salen las blancas y las negras contraatacan. Es por turno. Primero comienza ella y después ella, después vuelve ella y después ella. En una misma casilla solo puede haber una pieza. Si una casilla está ocupada por una ficha propia, no podemos poner otra. En cambio, si está ocupada por una ficha del contrario, nuestra ficha ocupará esta casilla y la ficha del contrario se retirará del juego. Este hecho se denomina capturar. La regla es estar en silencio. Si está un compañero al lado, no debemos molestar al que está jugando. No se le debe decir a nuestro compañero. Las reglas del ajedrez, estar concentrado, la ficha que se toca se tiene que mover, dar los pasos de las piezas correctas, no interrumpir ni estar gritando cuando esté jugando a su adversario. Si un peón nuestro llega hasta el final de su camino, entonces podrá rescatar a una de las piezas atrapadas. Esta jugada se llama coronación. La coronación es cuando el peón llega hasta el final y puede recuperar una pieza. Una posición en la cual el rey puede ser capturado a la jugada siguiente se denomina jaque. El jaque es cuando el rey está amenazado. Si hay pieza en el tablero y si no lo puede, o también no lo pueden cubrir. En el ajedrez se gana cuando jugamos a que mate. Es cuando tú estás cerquita del rey y te faltan 2 pasos para el peón, para una de las piezas comérselo. Y si el otro ya movió, entonces tú puedes mover tac, tac, tac. Y lo comes fácil. Gana la partida el jugador que primero consigue acorralar al rey del adversario sin que éste tenga escapatoria y por lo tanto será capturado en la jugada siguiente. En este momento se canta jaque mate. Jaque mate.
En medio de un ambiente de diversión y juegos, los instructores han sido capaces de organizar las clases para estimular el desarrollo de la inteligencia y la creatividad de sus alumnos. El ajedrez viviente es un proyecto comunitario donde nosotros como activadores culturales estamos integrando a las distintas escuelas para que los niños tengan conocimiento de la parte teórica y práctica del ajedrez. Ellos construyeron sus propias piezas mediante talleres de manualidades. Prácticamente es la realidad del juego, donde el niño se desenvuelve, soluciona problemas. Hay un compartir de diferentes comunidades y lo fortalece como ser humano. Peón 4 del rey. Peón 4 del rey. Para tener un juego de ajedrez viviente, tenemos que tener tiempo anticipado para hacer los disfraces, hacer lo necesario para jugar. Habrá que hacer el tablero o pintarlo, como lo hicimos en la escuela de la Caramuca. También necesitamos un guía que nos diga cómo mover las piezas. Y también nosotros para ganar tuvimos que hablar todo el equipo mutuamente y compartiendo las ideas y así pudimos ganar al otro equipo. Torre, casilla 4. A cada uno de nosotros nos asignan una pieza. Entonces va a haber un tablero pintado o de papel. Uno se va a quedar así como piezas blancas y piezas negras. Tenemos una guía que nos va diciendo, mueve el rey de la casilla 4, por lo menos. Ella nos va a ir a mover. Peón negro que está allá come aquella peona y de ahí al peón no se lo pueden comer. Claro que sí, aquel alfil. ¿Vas a proteger primero al rey y después me dejas mover a mí para hacer un jaque? No, voy a agarrar a la torre para matar el caballo, para hacerle jaque al otro rey. Después si el rey baja para acá, yo muevo la torre hacia allá. ¿Entiendes? Esto me decían que moviera la torre para allá y él me decía que moviera la dama para acá. Al fin llegamos a un acuerdo porque todas las personas me decían una cosa. Entonces no hallaba a quién hacerle caso. Entonces discutimos un tema para ver cómo ganaban. Mueve como alfil. Jaque. Bueno, escogí una jugada, mover la dama para que el rey se la comiera y comer el rey con la torre. Rey, casilla 1. Jugar al ajedrez viviente le permite a este grupo de jóvenes salir de la rigidez de la teoría para entrar en el campo creativo. Así obtienen un mayor disfrute en la práctica de la disciplina. Torre, captura, rey. Jaque mate. La comunidad. El ajedrez también simboliza la vida, su organización y la toma de decisiones para la resolución de sus conflictos. Es una herramienta para lograr la convivencia social y es que gracias a la sencillez de los elementos que se requieren para practicarlo, podemos generar nuevos espacios de encuentro. Los espacios de encuentro son células de ajedrez comunitario donde nosotros damos clases de ajedrez en los sitios estratégicos, no solo las escuelas, sino las comunidades. Entonces esas células de ajedrez empiezan, bueno, ¿por qué no agarramos estos ajedrez que tenemos y empezamos a poner 2 en cada comunidad? Ahora pretendemos que cada comunidad interesada en tener ajedrez haga el taller de ajedrez, de fabricación de piezas de ajedrez y entonces puede hacer los ajedrez para su comunidad. Porque para el proyecto que hemos llamado nosotros espacio de encuentro, porque precisamente pones la mesa, pones el ajedrez y los que giran en torno a esa mesa se están encontrando, se están integrando. El ajedrez describe la personalidad de los practicantes, saber ganar y perder, reconociendo sus habilidades y errores, le dan una nueva dimensión que modela el carácter. Es un juego de inteligencia y de habilidades. Se necesita carácter para jugar ese juego. Una vez perdí y tuve un tiempo sin jugar porque me dio rabia. Después me puse a jugar con mis primos y empecé a ganar y seguí jugando. Hay quienes juegan solo para ganar y por el placer de sentirse ganador. Jaque mate. Me gusta cuando nosotros estamos en un torneo y tú te emocionas cuando tú ganas. Eso es lo que me gusta del ajedrez. Tú te sientes ya que ya tú sabes jugar, que tu
Tu profesor ya te enseñó a jugar. Bien. Lo más divertido de jugar ajedrez es atrapar el rey del otro ejército. Hay quienes prefieren enseñar a los demás. Yo agarré la corriente de la masificación, me empecé a interesar por la masificación del ajedrez. Aquí hay un jaque mate pastor. El alfil protege la dama, el rey no puede capturar porque queda jaque. Entonces, como moviste fue la torre, la dama entró. Y de esa forma terminó el juego. Pero ya sabes que en la próxima debes de colocar el caballo del rey en 3 alfil. Y de esa forma evitas que te sorprendan con un jaque mate pastor. Ser promotor de ajedrez o ayudar a que otros aprendan a jugar ajedrez, para mí es una satisfacción que no se puede explicar, sino que se vive. Y otros que juegan por recrearse, donde lo importante es divertirse y pasarla bien. Yo juego en el ajedrez para divertirme. Pero ahorita cuando andamos jugando allá, yo me desconcentré así un poquito. Pero después me ganaron una vez. Pero después empecé a ganar. Yo juego ajedrez porque me gusta. Porque es divertido. Jaque mate. Como juego, posibilita una actividad donde el que aprende prueba sus habilidades estratégicas y tácticas para resolver problemas. Se hace en forma libre, agradado por un ambiente de camaradería propio del juego. El ajedrez es el mejor ejercicio mental que desarrollará y potenciará nuestra capacidad de concentración y atención. Es uno de los deportes más sanos en términos mentales, sociales y familiares. Creo que el ajedrez, sé que me ha enseñado a mi agilidad mental. Si tú juegas ajedrez, es como decir que se te expande la mente y así aprendes a analizar las cosas y tener vocación para lo que vas a hacer. Para mí el ajedrez significa muchas cosas. Significa paciencia, significa pensamiento, estrategia. También significa para mí como un emblema de que por la vida siempre tienes que ir pensando en lo que vas a hacer. No puedes hacerlo porque tú lo quieras hacer, no. Tienes que pensar lo que vas a hacer y pensar lo que vas a decir. Señor, yo ganaba, ¿verdad?